Bienvenido a Bori Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo. Visita nuestro canal, recuerde por favor. Suscríbase y al momento de suscribirse es súper importante. Dele like, comente y comparta nuestro contenido. Las personas que nos ven en todas las diferentes plataformas digitales, por favor, dele seguir, comentar, comparta nuestro contenido. Tenemos información nueva relacionada al caso de Roberto Viqueira. También hoy la juez determinó eh, aplicar el habeas corpus o ceder la petición de la defensa en el habeas corpus a favor de Antoniesca Vilés. Así que ella pronto va a estar en la libre comunidad. Eso no significa que salió libre del caso, no, sino que va a haber el caso en la libre comunidad. Va a ser con supervisión electrónica, restricción y todo tipo de cosas en lo que se ve su caso. Nada, eso es información luego, pero hoy el día se detuvo, luego de la 1 de la tarde, por la visita del señor Francisco Dominis al Senado de Puerto Rico, quien es el secretario de Estado, el secretario de la Gobernación, perdón, del gobierno de la señora Jennifer González. Se me olvidó el segundo apellido de la gobernadora. En esencia, antes de entrar allí, ¿no? Vamos primeramente a explicar algo. Hoy es 24 de marzo, al momento de usted ver esta transmisión. Hoy se recuerda el asesinato de Oscar Romero y fue asesinado exactamente hoy en 1980, aparentemente por militares y por los políticos de aquel momento. Al día de hoy, de hecho, no se sabe a ciencia cierta quién asesinó a don Oscar Romero. Oscar Romero era una voz que gritaba justicia para el pueblo salvadoreño. Fue un sacerdote fuera de lo típico, de lo normal. Reclamaba justicia, criticaba al gobierno abiertamente por el atropello en contra de los ciudadanos. Consideraba que se debían de respetar los derechos humanos de los ciudadanos y que el gobierno está usando el poder para atropellar. Ese reclamo le costó la vida, pero su sangre sirvió para que El Salvador sea lo que es hoy. Estamos hablando de la tierra donde vive y gobierna el presidente Nayib Bukele. De hecho, Nayib Bukele, en la parte de atrás de la oficina presidencial, la foto que usted ve es la foto de Oscar Romero, Adolfo Romero, que fue un sacerdote que luchó por la justicia social de su país. Esas son las gente que hacen cambio. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero esas son las gente que hacen cambio. Esas son la gente que levantan en la preocupación de la ciudadanía, que empiecen a cuestionar la acción de los partidos políticos. Y eso es lo que yo considero que Cuba tiene que poner su oído en tierra. Que si quieren provocar un cambio, esa es la manera de hacerlo. No el odio, la venganza y el rencor. Eso es lo que va a traerle más situaciones y más dolor. Lo correcto es tratar de hacer algo diferente, como otros lo han hecho y les ha funcionado. Y al día de hoy la historia lo ha reivindicado. Y esos tiranos han quedado en el pasado y olvidados. Así es que, pero nada, vamos a lo que vinimos. Primero, ¿quién fue el perdedor de esta presentación? El perdedor fue un solo partido, el Partido Popular Democrático. Desastre. Triste porque el señor Tomás Rivera Chat les dio la pregunta a todos ellos. Entonces el Partido Popular Democrático, que desde el año pasado ha estado solicitando y atacando la acción y el fantasma de Politán, estuvo constantemente ahí desde el año pasado. Creo que hicieron 3 sometimientos. Hoy se quedaron sin palabras. Y me da tristeza porque ese es el partido supuestamente, de hecho, no fue el que más votos sacó. El partido que más votos sacó en las elecciones pasadas fue el Partido Independentista. Bien, pero el Partido Popular Democrático, que en términos de infraestructura es el segundo país más grande de Puerto Rico, se colgó. Yo creo que Pablo José Hernández tiene que rodearse de personas mayores, zorros políticos,
como lo es Héctor Luis Acevedo, como lo es Acevedo Vilá, que es Aníbal Acevedo Vilá, que son personas con mucho millaje político que puedan enseñarle qué momento tiene que usar para capitalizar. Porque usted dirá, pero es que falta todavía 2 años para las elecciones, los partidos políticos siempre están en elecciones. Y esta persona, la persona con mayor poder dentro del gobierno de Puerto Rico, que tiene unas actitudes que son cuestionables, un comportamiento, perdón, que es cuestionable, y era el momento clave y preciso para políticamente hacerlo pedazo, no reivindicarlo, hacerlo pedazo si es que realmente tenían la información, pero al parecer no se prepararon para nada. Pero eso es lo que demuestra que es un partido que, como muy bien, ¿verdad?, se le ha criticado, no es un partido que está fiscalizando el gobierno de Jennifer González. Ellos están desconectados en la Lalandia y me parece que Pablo José se está comportando como su papá, que piensan que el gobierno se lo van a entregar en la mano. Y lamentablemente está bien equivocado. Una cosa es la comisaría, otra cosa es la gobernación. Pero está bien. Ese para mí fue el gran perdedor. Por otro lado, nuevamente todos los senadores se colgaron hablando de otras cosas. Ok, cuando yo analizaba esto, yo decía, mano, pero ¿por qué no siguen? Si Tomás Rivera Chávez le dejó todo ahí en la mano. Las preguntas están ahí, indague sobre esas preguntas. Pero, luego yo estaba pensando, y esto es mi pensar, ¿verdad? Nadie posiblemente concurrió conmigo. Lo que los senadores demostraron es que la gobernadora no se comunica con ninguno de ellos. La gobernadora está llevando su reino aparte y no está contando con el Senado ni con la Cámara para nada. ¿Cómo es posible que los senadores tengan que aprovechar este escenario para pedir estatus de cosas? Porque cuando la piden a la secretaría no les responden. O sea, estas personas están gobernando sin la Cámara Legislativa, no se comunican, no hay un diálogo, no hay reuniones constantes. La gobernadora dice que sí, pero aquí nos damos cuenta que no. La mayoría de los senadores que estaban ahí le estaban pidiendo cuentas por proyectos de los cuales él, desde el año pasado, no le ha contestado. Y eso fue una manera no de atacar a Dominis, sino de atacar la gesta de la gobernadora, que ha hablado de que lo de ella es unificar el país. Y ahí nos damos cuenta que su partido está desquebrajado, está destruido. El Partido Popular debió descapitalizar sobre eso, tampoco lo hizo. Es el gigante dormido de adjuntas. Pero está en ese otro tema. Ahora, Tomás Rivera Chat capitalizó de una manera espectacular sobre Politán. No hubo tiempo para hablar sobre lo que está ocurriendo a puertas cerradas, sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, los 11 billones. Pero sobre Politán, que por fin nos enteramos en cuánto se vendió a la empresa, 4.4 millones de dólares. Pero Tomás Rivera Chat, y vamos a analizar esta intervención del secretario hoy de la gobernación sobre el ex secretario de Salud, Mellado, que de hecho hoy sometió una declaración jurada indicando que él lo visitó en noviembre, en diciembre del 2024, cuando ya habían ganado las elecciones, junto con McClintock, que fue otro presidente del Senado, o creo que de la Cámara en su momento, y presidente del Partido Nuevo Progresista, una persona muy activa, el Partido Nuevo Progresista, ahora es cabildero y se está haciendo de billetes. Entonces, fueron a visitar al secretario de Salud. ¿Relacionado a qué? Vamos a ver. A discutir las irregularidades que se percibieron en esa subasta que se hizo a última hora. Ok, esa subasta sí fue impugnada en los tribunales por Intervoice. Entiendo que sí, presidente. ¿Y qué pasó con ese caso? No tengo conocimiento. No tiene conocimiento, no se acuerda. No. Pues Intervoice perdió el caso. Entonces luego, después de esa reunión... Ok, quiero aclarar algo. El partido de Jennifer González gana la gobernación.
El jefe de campaña de Jennifer González era el señor Francisco Domenech. El jefe de campaña de la gobernadora, que en ese momento histórico era un cabildero, va en virtud de cabildero. El jefe de campaña de la gobernadora, Jennifer González, va en virtud de cabildero a visitar a un jefe de agencia. El jefe de agencia lo recibe. ¿Por qué? Porque es el jefe de campaña de la gobernadora que lo va a visitar. La persona que acaba de ganar las elecciones en el país. La persona que acaba de ganar las elecciones del país, su jefe de campaña de su mismo partido, va a visitar al secretario de salud. Cuando el secretario de salud lo recibe, independientemente, él va en virtud de cabildero. Él es la mano derecha de la persona que acaba de ganar la gobernación y que va a ocupar un puesto en ese gobierno. Sí, él me dice que él no sabía. Eso es mentira del diablo, esa posición. Esas posiciones se reparten desde antes. Pero está bien, no hay problema. Él dice que bajo juramento que él no sabía qué guiso le iban a dar. Chévere. Pero no fue una acción imprudente que usted fuera donde un jefe de agencia, aunque usted no había entrado en función, a representar a uno de sus clientes. Eso fue un acto imprudente. Porque usted le está ejerciendo una presión a ese jefe de agencia. Su figura, repito, la gobernadora ganó, la mano derecha de la gobernadora dice que se quiere reunir con el jefe de agencia. El jefe de agencia lo va a recibir porque es parte de su partido. ¿Qué hace un jefe de agencia? ¿Qué hace la mano derecha de la gobernadora? Cuestionando una subasta. Ya de por sí eso es una violación. ¿Por qué? Las subastas no se cuestionan ahí. Cuando una subasta es adjudicada y usted considera que la misma no se adjudicó de manera correcta, hay dentro de las agencias de gobierno un recurso o usted va al tribunal y somete una moción indicando que en esa subasta se le violaron los derechos, bla, 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 bla. Usted va al tribunal, usted no envía unos cabilderos. Mellado se resistió y la compañía que ellos representaba de repente en enero se le dio el contrato. No bajo la administración de Mellado, bajo la administración de Víctor Ramos. ¿No me puede explicar eso? Así mismo me quedé yo, en silencio. Pero el Partido Popular Democrático ni se enteró. Vamos a ver este también. Este está mejor. Vamos a ver este. Porque este es súper importante. Le sacan 4 millones de la caja. ¿Cuáles? Los contratos futuros. Explíqueme eso. Habían contratos activos, senador. Habían contratos activos. Por eso, Habían contratos activos, no futuros. Pero ya sabemos que al momento de la venta usted era el dueño del 100%. Sí. Yo quiero saber quiénes eran los otros accionistas cuando usted vendió. Como le dije. Era Manolo Torres. O sea, usted me menciona a Manolo Torres. Sí. Manolo Torres tenía dinero suficiente para pagarle a usted 4 millones de dólares. O para asumir ese costo. Sí. Como le dije, la corporación compró sus Por eso, acciones pero para atrás. la corporación era usted, licenciado. Usted era la corporación porque era suya 100%. Suya y de su esposa. Suya y de su esposa. Así que esa titularidad que usted tenía, cuando usted firmó el papel,
¿A quién se lo entregó? O sea, ¿quién era el nuevo dueño de Politan? Porque yo sé que el senador Jeremy Clinton dice que no sabe quiénes son. Que él tiene jefe, pero que no sabe quiénes son. Y él tampoco sabe. Así que parece que es un secreto militar. ¿Quién es el dueño de Politan? Y yo quiero saber quién era el dueño después de usted. Ok. Pues Rayoli había dicho el año pasado que la empresa compró sus activos. Chévere. Solo problema. Hay un solo accionista en la empresa. Es él. Él cotizó la empresa en 4.4 millones de dólares. Entonces, la corporación compra las acciones que le pertenecen a él. La corporación se compra las acciones a sí misma. Eso se puede hacer. Pero no todas las acciones. Él recibe un cheque por 4.4 millones de dólares, según dice él, y cede al presidente de la Junta 1% de las acciones. Me río habichuela. ¿Dónde está el otro dinero? Te explico. Si la firma se cotizó en 4.4 millones, la empresa le pagó a él, como dueño absoluto, los 4.4 millones de dólares. ¿Cierto o falso? ¿En cuánto entonces se le vendió a Manuel Torres? Se supone, en esencia, que si Manuel Torres era la persona que iba a comprar la empresa y la empresa está cotizada en 4.4 millones de dólares, se supone que él de su cartera tenía que sacar 4.4 millones de dólares para comprar Politan. No sé si me sigue. Se estimó en 100 dólares. Se le dieron los 100 dólares. La empresa se quedó sin liquidez. La empresa se quedó sin activo. Esto es una empresa que está facturando millones al año. Entonces usted a Manuel Torres le regala una empresa que está facturando millones de dólares al año sin haber dado un solo peso. Que usted dice que él compró, que a él se le dieron acciones. ¿Qué acciones? No hay acciones. ¿Por qué? Porque usted se llevó todo. La empresa se compró a sí misma para fusionarse, para cerrarse. No, la empresa continuó operando. Por esta razón, la empresa se compra acciones a sí misma. Este señor entra como nuevo dueño de la empresa y según no da un solo peso. ¿Cuánto dio por las acciones? Él no compró todas las acciones, solamente una parte. Pero es que no quedan acciones. ¿Por qué? Porque él se las llevó y las hizo cash y dejó la empresa sin liquidez. Y entonces, para terminarle, chaval, resulta que la empresa no hizo préstamo. Se supone que lo mínimo que podía hacer la empresa era hacer un préstamo de 4.4 millones que se pagara. Y entonces así mantenía su valor o la persona que entrara compraba la empresa. Eso no ocurrió. En esencia, quien sigue administrando la empresa como dueño absoluto es Dominic. Father and Son Auto Detailing, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levittown, Guabaja. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. Dominic. Porque a él nadie le dio el valor de la empresa. Él sacó la liquidez que tenía la empresa y se llevó el dinero. Pero la empresa sigue operando con una junta. Perfecto, pero ¿quién es el dueño? ¿A quién entonces le pagó? ¿Quién compró Politan? ¿Quién pagó el valor de Politan en el mercado? Los 4.4 millones. No se sabe. Otra violación más. Ese señor, mire, yo lo dije a principio del año pasado, del 2025. Los criterios para la gobernadora, para sus empleados, es que tengan que tener récord criminal o acciones chuecas. Y el secretario de la gobernación es la segunda persona con mayor poder en el gobierno de Puerto Rico y no fue una persona electa. Y no se le puede pedir cuenta según él. La persona con mayor poder, quien desautoriza y autoriza contrato. Y resulta que lo que tiene es una señora de nombre Ana, que él le dio directrices verbales para supuestamente los clientes que tengan que ver con Politan, él no verlo.
Pero cuando vemos lo que sucedió en Prix, que la gobernadora votó a quien se opuso a aprobar un contrato, y cuando vemos a Valerie de DACO, que también tuvo problemas con Dominis y de repente fue despedida, entonces la persona con mayor poder y quien mueve fichas dentro del gobierno de Puerto Rico y controla y llama a las agencias, porque él habla del proceso de subasta, ese es el proceso normal, pero él controla a PRAFA, el Banco de Desarrollo Económico, PRIX, creo que PRIX no, AFTA, si no me equivoco, que es el que brega con los financiamientos. Todo el dinero lo trabaja él, lo controla él. Toda compra mayor a $5,000, él tiene el derecho de aprobarla, rechazarla o devolverla, o aprobarla por encima de lo que se determinó. Él dice que nunca ha usado ese poder. Él no tiene que hacerlo, simplemente tiene que hacer una llamada y poner presión a los jefes de agencia, como lo hizo en PRIX y como lo hizo con la secretaria de DACO. Así que esta persona es la carta de representación de la gobernadora Jennifer González. No sé qué tiene que ver esto con la estadidad, pero ahí se los dejo. Gracias por ser parte de Aburrida la Materia. Cuídate.